cada jueves tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, que esta tarde está aquí con nosotros tocándonos un tema sumamente importante. Doctora Cristina, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, el placer es mío estar en tu espacio, gracias por el espacio. Me encuentro muy bien, a ti también te veo muy bien. Y bueno, y hoy con un tema realmente interesante que viene cargado de sorpresas. Sí, Filemafobia. Usted nos va a sí, explicar ahora de qué trata y también después estaremos interactuando con algunas preguntas. agradecer brevemente a todos los que ponen comentarios en los posts cuando salimos al aire contigo. Muchas gracias a todos. Hoy vamos a hablar de la filemafobia. Filema viene de beso, que a su vez surge de filos, amor, y phobos, que significa miedo, es decir, que es el miedo a los besos, increíble, una demostración de amor tan maravillosa. Sin embargo, en ciertas personas, bajo ciertas condiciones, puede despertar, digamos, temor, pero ya un temor fóbico. ¿Qué es una fobia? ¿Cuál es la diferencia con el miedo? Porque tener miedo, digamos que es una respuesta natural frente a una amenaza, ¿verdad? Si yo voy en un bosque y aparece un lobo, es lógico que yo sienta miedo, que empiece a transpirar, se dilatan las pupilas y los músculos se preparan para correr, el corazón late con fuerza. Lógicamente estoy en una modalidad de ataque o de huida de eso que me amenaza y amenaza con mi vida. Por lo tanto, el miedo y la consecuente ansiedad son respuestas evolutivas para defendernos de un peligro. Ahora bien, si yo voy por esa senda y en lugar de encontrarme con un oso, me encuentro con una hormiga y siento el mismo pánico que si estuviera un oso, y se agita mi corazón y transpiro y quiero huir de allí, pues estoy frente a una fobia. Es decir, que es un miedo patológico, ya no es un miedo para la supervivencia, para sobrevivir, porque una hormiguita no me hace nada. También puede ser que sienta lo mismo frente al correr de una hoja que no representa peligro, pero para nosotros sí lo representa. Esta filemafobia o filematofobia, como se ha llamado también, generalmente las causas son la persona ya padece un trastorno de ansiedad previo. Y fíjate qué interesante, yo decía que esto viene con sorpresas porque generalmente hay otras fobias envueltas. Por ejemplo, la avefobia o javefobia con H y B larga. ¿Qué es eso? El miedo a las caricias. La persona que no quiere que la acaricien difícilmente va a querer que la besen. La misofobia, que es el miedo a los gérmenes o como vulgarmente le llamamos germofobia. Entonces esa persona no se acerca, quiere que la toquen, no quieren que la besen. La erotofobia, existe el miedo a tener relaciones sexuales. La halitofobia, que es el miedo a los olores que pueden provenir de la cavidad bucal, de la boca, no por mal aliento, sencillamente el olor natural de todo ser humano en la boca. Entonces, vemos que estos trastornos de ansiedad, estas fobias, conviven con la filematofobia, pueden convivir, en otros casos es filematofobia, digamos, solita, sin nada, sin aspectos comórbiles, que quiere decir que conviven con la filemafobia. Ahora, ¿cómo se explica una fobia a nivel muy profundo? El psicoanálisis lo ha explicado muy bien. Y es justamente que hay una suerte de desplazamiento de algo que en la infancia me dio un miedo terrible, un pánico tremendo. Freud tiene un ejemplo de un niño maltratado por el padre, por ejemplo. Pero ese padre es temido y es amado al mismo tiempo. Entonces, con el tiempo va desplazando ese terror al padre, esa fobia al padre que empieza a desarrollar, o ese temor patológico, lo va desplazando hacia el miedo, por ejemplo, en el caso de la historia que plantea Freud, miedo a los caballos. El niño tenía una fobia
a los caballos y no podía salir a la calle. De esta manera, esto se llama un mecanismo de desplazamiento. Yo desplazo ese terror de una persona que amo y de esa manera la protejo. Esto es todo a nivel inconsciente. Y lo desplazo hacia algo que puedo evitar, pues yo no puedo evitar estar cuando soy niño con mis padres o con mi madre si me maltrata. Pero yo puedo desplazarlo a un caballo y puedo evitar los caballos. En el caso de la historia de Freud, el niño no salía a la calle porque justamente le tenía terror a ese caballo. El psicoanálisis, a través de su método del análisis, puede llegar profundamente a ese tema. Y una vez que descubrimos que fue eso, ese trauma infantil, ese maltrato severo, lo que causó nuestra fobia, pues entonces allí superamos el tema. Hay otros tratamientos hoy muy modernos, como por ejemplo tenemos la terapia cognitiva conductual, es decir, cambiamos el pensamiento para cambiar la conducta. La terapia de desensibilización, le hacemos a la persona pensar en el objeto que le causa terror, por ejemplo, el caballo, y entonces ya cuando levanta un nivel de ansiedad muy grande, le dejamos suspender hasta que vuelva al estado de tranquilidad y luego retomar esta práctica. La exposición sistemática. La exposición sistemática se hace muy bien con realidad virtual. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a las arañas, se le presenta una realidad virtual de una araña y de a poco tiene que ir superando ese miedo, ¿verdad? Hay otras como terapia de choque, que es, bueno, el choque directamente es ponerlo a este tipo de hechos o al objeto fobígeno, mejor dicho, ¿verdad? Y esto se llama, igual que el miedo a los besos, el miedo a las arañas, fobias específicas, porque es específicamente dirigida a un objeto o a un animal. Después están las fobias generales, el miedo, por ejemplo, a los espacios abiertos, la agorafobia. La persona no puede salir de la casa porque no le da un pánico, porque en realidad sufre un ataque de pánico, que es un trastorno severo de la ansiedad, frente a esa, digamos, inmensidad que representa salir a la calle. También está el miedo escénico, el miedo a la persona sale socialmente, pero por favor que no lo pongan a hablar, que no lo pongan a decir nada, porque entra en pánico. Ahora, ustedes saben que entre el 8,1% al 18,1% de los americanos sufren de algún tipo de fobia acá en Estados Unidos. En los hombres es después de los 25 años, en los varones. En las mujeres, en todas las edades pueden aparecer esta fobia. Y por supuesto, sí, hay fobias infantiles que debemos distinguir de lo que son los miedos evolutivos, que serán entre los 4 y los 6 años. Esos miedos evolutivos no son fobias infantiles. Entonces los remito a un video mío en unifamilia.com, en mi canal de YouTube, que se llama ¿Qué son las fobias infantiles? Y ahí yo voy en 7 minutos, les resumo todo este tema. Y también los invito a ver las fobias más comunes en mi canal de YouTube, qué son y cómo se originan. Doctora, hay muchas preguntas, muchas preguntas. Dice, ¿la fobia es una ansiedad? No. La fobia despierta ansiedad, porque existen dos tipos de ansiedad. La normal, nos ponemos ansiosos frente a un examen, salimos al aire a un programa, estamos un poco ansiosos, normal. Y está la ansiedad patológica, esa ansiedad que se despierta cuando yo me aterrorizo frente a una hormiguita. Entonces, esa es la ansiedad que corresponde o despierta la fobia. Dice, doctora, buenas tardes. ¿Se cura Hola. la filemafobia? Se puede curar, tenemos que, por supuesto, visitar a un buen psicólogo y se puede curar a través de los métodos de tratamiento que he estado explicando. Hoy en día la terapia cognitiva conductual es muy buena y la terapia de desensibilización, en donde
de exposición también, donde vamos de a poquito, conectándonos con eso que nos da terror y nos vamos acostumbrando hasta que finalmente no le tenemos más miedo. Miren lo que nos ponen. Yo le tengo terror a los caballos, porque cuando era niña andaba en un desfile y el caballo se levantó en dos patas. Me asusté tanto que ahora le tengo terror. Bueno, una de las causas superficiales y no profundas de esto, ¿por qué superficiales? Son causas conscientes. En el caso de la señora, un caballo la atacó, le va a tener miedo a los caballos. Tenemos que ver si tiene el estatuto de una fobia. A lo mejor le tiene miedo, no se acerca, pero la fobia es invalidante. Si la señora no puede salir, no puede ir al campo, no puede ir a ningún lugar, no puede ver donde hay caballos y ver una película donde hay caballos, estamos en presencia de una fobia, que es algo más profundo. Tiene un estatuto psicopatológico o patológico, ¿verdad? El miedo es distinto, pero puede llegar a desarrollarlo. También la baja autoestima, alguien que nos haya, de pronto en el caso de los besos, alguien que nos besaba y al mismo tiempo nos pegaba, como algunas relaciones ambivalentes con padres. Es decir, hay algunas causas que pueden ser conscientes y la persona lo recuerda. Pero ojo, hay que analizar. La fobia es siempre discapacitante. Doctora, le siguen escribiendo aquí. Yo lloro si veo un ratón, no hallo dónde meterme. Doctora, ¿eso será una fobia? Bueno, existen lo que se llaman fobias primarias. Las fobias primarias son, por ejemplo, a la muerte propia, a la enfermedad grave, a la muerte o enfermedad grave de quienes amamos. La fobia, por ejemplo, a las que son en realidad miedos, no llegan al estatuto de fobia, pero podemos llamar, Freud las llamó fobias primarias. Por ejemplo, se dice que la fobia a las arañas también es primaria, ¿no? Que está en el ADN de la humanidad, a las serpientes, ¿verdad? Y a los roedores, ¿eh? También tenemos ese temor. Pero de nuevo, es invalidante. Si yo realmente veo un ratón en mi casa y ya después no quiero entrar más a mi casa, ya me invalida para continuar mi vida. Hay que delimitar. Yo siento ese miedo y después se me pasa. ¿Eh? ¿Cómo es? Claro Entonces que eso es lo sí. que se tienen que preguntar. Dice, doctora, cuando un niño o niña rehúsa ser besado o abrazado, ¿puede estar relacionado con algún abuso? Va a depender de la edad. Por ejemplo, hay niños, depende a quién. Eh, si un niño de 8 o 9 meses no quiere que la abuela lo abrace, a lo mejor no se siente bien ese día. Pero después, a la semana siguiente, cuando ve a la abuela, la quiere abrazar. Sin duda, sin duda. Y se han visto algunos casos de niños muy pequeños, generalmente 1 año, 2 años, 3 años, que rechazan a determinadas personas con las cuales han tenido una relación de afecto o de cercanía. Los niños que no quieren ir a la salita del jardín de infantes, porque a lo mejor la maestra los maltrató. Entonces no quieren que la maestra los toque. Sí, puede llegar a ser, pero habría que estudiarlo muy bien, necesita una suerte de terapia sistémica y ver cómo es todo el sistema familiar, la vida social del pequeño. Los caballos, eso es verdad, doctora. Yo también le tengo un miedo a los caballos porque ellos levantan la pata para arriba y le puede dar uno una patada. Sí, bueno, claro, ese es miedo, todos tenemos miedo. Yo veo un caballo y levanta las patas y yo me corro. Sí, lógicamente, pero el miedo no es una fobia. Tenemos que ver que la fobia es un miedo irracional. Irracional. Yo tengo miedo y salgo huyendo cuando veo la hormiguita, una hojita, cuando veo un almohadón o cuando veo algo que a mí no me puede representar una amenaza. En cambio, el miedo evolutivo, el miedo normal, por decir una palabra, es cuando a mí se me presenta una amenaza. Si el caballo levanta las patas, yo me voy,
porque evidentemente, si hay un perro que se acerca y me muestra los dientes, yo voy a salir corriendo. Eso es un miedo racional. La fobia siempre es irracional. Dice, doctora, yo veo una culebra, así sea en una película, y tengo que cambiar porque me da terror. Claro, bueno, puede ser, habría que saber más en profundidad, conocer un poco más a esta señora. Sí, puede llegar a padecer una fobia, pero de nuevo, la fobia es algo irracional. Si veo una culebra, por ejemplo, puede llegar a ser, ¿quién al ver una culebra o al ver una víbora, algún reptil, no tenemos miedo? Esos son miedos primarios, ¿no? Evolutivos. Vaya a saber por qué está en nuestro ADN. Acá nos siguen haciendo preguntas, miren lo que nos pone. Dice, hay niños pequeños que no le gustan que lo besen o abracen. Bueno, el primer consejo importante, no hay que dejar a los niños solos, con familiares que no conocemos a fondo, con familiares que han tenido problemas ya con la ley, como fue el caso de esta niña de 12 años, abusada por su tío, hasta que a los 12 años ella pudo encontrar fuerzas y denunciarlo. La madre se iba a trabajar y lo dejaba con este tío, que ya tenía antecedentes de abuso de menores, pero ella dijo no, él abusa menores afuera de la casa, no lo va a hacer con la sobrina, y lo hizo con la sobrina. Entonces tenemos que tener cuidado. En regla general, el niño tiene que estar en un ambiente con gente conocida. Y nosotros como padres introducirlos al mundo, explicándole de a poquito los peligros, saber quiénes son los maestros, muy importante, averiguar nosotros mismos quiénes son los maestros, los asistentes de los maestros. Hay muchas cosas. Ahora, los niños chiquititos muchas veces no quieren besar porque no están con el ánimo ese día. Entonces vamos a dejar que no bese a la abuela, porque entonces si nosotros lo obligamos a que nos bese, a besar a la abuela o a cualquiera, le estamos diciendo que su cuerpo está disponible para el placer de los demás. Y ahí estamos sentando un antecedente para abuso sexual posterior. Personas que se quedan encerradas en algún lugar y le dan crisis. ¿Eso es algún tipo de fobia? Sí, por supuesto, la fobia a los espacios cerrados, eso desde ya existe y son personas que justamente toman escaleras, no entran en ascensores, si los ambientes son demasiado pequeños no ingresan. Realmente es una fobia muy conocida. Vamos a ver a contestar este. Conocí a un niño muy pequeño que no le gustaba que lo besaran las tías y otras personas. Él era muy hermoso, se molestaba en gran manera. Creo que se sentía asediado. Claro, debemos respetar a los hijos. Una manera de evitar el abuso sexual de nuestros niños cuando son más grandes, hay un porcentaje menor de bebés o de niños que son también molestados muy pequeños, es respetar su cuerpo. Cuando lo bañamos tenemos que respetar su cuerpo. Eh, no decirle, ay, bueno, ese cuerpito lindo es de mamá. No, no es de mamá, es de él. Tenemos que respetar el cuerpo. Y además no obligarlo a besar a nadie, porque entonces el niño está acostumbrado, le creamos el reflejo de que siempre que alguien me quiere apretujar, me quiere besuquear, yo me pongo pasivo y me ofrezco para que hagan lo que quieran conmigo. No es así. Esa es la educación, la primera fase de la educación para evitar el abuso sexual de los hijos. Importante la recomendación que nos da la doctora porque a veces los padres por querer, vamos a decir de alguna manera, que digan, ay, sí, tu hijo es educado, esto, acceden a algunas cosas que no deberían acceder. Cuando son muy chiquitos a veces no quieren, todavía no conocen el pudor. Ya cuando viene un poquito más grande sí ingresa el tema del pudor y atención, hay que respetarlo. Dice, mi suegra no puede subir al ascensor y su casa es totalmente abierta. ¿Tiene claustrofobia? Eso es una forma Sí, de... exacto, sí. Bueno, el temor a los espacios cerrados es la claustrofobia, se denomina así técnicamente.
A claustros, viene de claustro, de lugar cerrado, porque los claustros eran lugares más pequeños, encerrados. Entonces, la claustrofobia existe, es muy común, tan común como la agarofobia. Es decir, el miedo a los espacios muy abiertos. Claro que sí. Doctora, nos vuelven a preguntar cómo se curan las fobias, con mucha terapia psicológica o con medicación. Bueno, si nosotros elegimos el método o nuestro médico nos aconseja, médico primario, psicoanálisis, generalmente el psicoanálisis está llevado a cabo por médicos, médicos psiquiatras que hacen psicoanálisis. Entonces el médico va a necesitar un ansiolítico, darle un ansiolítico, quiere decir bajarle los niveles de ansiedad para poder desarrollar mejor la terapia, que la terapia o el análisis sea mucho más efectivo. También puede atenderlo el psicólogo en concordancia con el médico psiquiatra. Recordemos que el psicólogo no puede medicar. El que medica siempre es el médico psiquiatra. La psiquiatría es una especialización de la medicina. Muchos médicos psiquiatras abrazan el psicoanálisis. Muchas preguntas. Me gustaría, aquí hay mucha gente que se está conectando en este momento. Estamos tocando un tema sumamente importante. Vamos con otra pregunta, dice. Nos hemos desacostumbrado con todas las medidas de bioseguridad dadas por la pandemia. Nos toca ir recuperando ese trato efusivo, sin olvidar que aún el COVID y sus variantes están presentes. Sin duda, durante la pandemia se han disparado los casos de misofobia, un miedo a los gérmenes, los casos de, por supuesto, flemafobia, porque no queríamos que nadie nos besara, de avefobia, que nadie nos acariciara. No, sin duda, la pandemia ha generado o ha profundizado muchas fobias, ¿verdad? De modo que, sobre todo las personas que tienen la fobia general a los espacios abiertos, ¿no? Que se han recluido completamente en pandemia, ¿verdad? De modo que sí, es momento de ir recuperando lentamente, ya sea por propia cuenta, ya sea de la mano de un psicólogo o un psiquiatra. Dice Carol Páez, en una ocasión me catalogaron de loca porque no permitía que mi hija se siente en las piernas, ni siquiera en las piernas de su papá. No, yo creo que está muy bien, digamos, vaya a saber por qué ella, bajo qué sospecha, ella tomó esta decisión. Pero evidentemente, desde su cosmovisión y desde su experiencia, a lo mejor ella desde pequeña tuvo una experiencia desagradable sentada en las rodillas de algún familiar masculino. Sí, está muy bien. Todas las precauciones que tomemos con los hijos nunca están de más, particularmente con las niñas, ¿verdad? Que son las que sufren mucho más abuso sexual que los varones. Ahora, yo recuerdo que cuando yo estaba jovencita, mi suegra siempre decía que cuando yo tenga hijos, que a los hijos había que cuidarlos y que no se les permitía a los hijos estar ni siquiera arriba de los padres. Pero tiene algo, un basamento. Los niños son seres sexuados, lo repito de nuevo, los niños son seres sexuados, nacen con sexualidad. Nosotros los transformamos en seres inocentes de sexualidad. Decimos que recién despiertan al instinto sexual a los 12 años, a los 11 con la pubertad, y no es así. De modo que hay que tomar la precaución de no estar encima del niño. El cuerpo es de él, le pertenece. No deben dormir con los padres, ¿verdad? Salvo en casos muy particulares, no deben dormir con los padres. No se les debe tocar y besuquear y sobre todo besar
inapropiadamente. Hay padres que los niños son grandes y les siguen dando besos en los labios, ¿eh? Entonces, tenemos que tener cuidado porque el niño puede, en determinado momento de su niñez primaria y secundaria, puede sentir algún tipo de excitación. Atención, y no sabe qué hacer con eso, ¿eh? Porque no conoce el tema de la sexualidad. Y nosotros le estamos encima. Es muy molesto hablar de esto y escucharlo, pero debemos prestarle atención. Oye lo que le escribe el público, que no se oye que en realidad hacemos estos programas para las personas, ¿no? Y para que ellos puedan sacarse de muchas dudas o inquietudes que tengan al respecto. Dice la señora Carmen Magdaleno, como siempre, no nos cansamos de oírle, doctora. Cada tema es de interés. Gracias por su gentileza. Gracias a ti, gracias a ti. Un abrazo. En realidad, obviamente hay temas que a veces quizás no todo el mundo pueda tocarlos, pero de esto se trata. Yo creo que ya la audiencia y también las personas hoy en día se dan cuenta de que se pueden evitar muchas cosas con el simple hecho de poder tener el conocimiento. Debemos como padres tener los oídos muy, muy atentos, por favor. Todo esto es importante de saber. Recordemos que estamos ejerciendo la tarea más importante de nuestra vida, ser padres, ¿eh? Para quien dice, en algunas mujeres que se dedican mucho a los padres, perdón, a ser madres y a tener a sus hijos, que cada vez hay menos porque las mujeres salimos a trabajar, pero todavía hay mujeres que se dedican a los hijos esperanzadamente y los hombres le dicen, total, vos qué haces en casa, lo tuyo no es trabajo. La tarea más importante es criar un hijo. No importa qué hagamos después, si tenemos premios, si somos excelentes, no interesa, tenemos que tratar de tener el premio de un hijo lo más adaptado posible. No perfecto, ¿eh? Todos tenemos problemas, siempre va a haber un problemita, pero que ese problema no sea producto de que nosotros no hemos estado al tanto de lo que es la crianza de un hijo. ¿Las fobias específicas pueden aparecer por primera vez en la infancia, doctora? Sí, por supuesto, pueden aparecer por primera vez en la infancia. De modo que tenemos que prestar mucha atención, pero también, de nuevo, distinguir lo que es una fobia infantil de lo que es un miedo evolutivo, ¿eh? Por ejemplo, el miedo evolutivo a la oscuridad, el miedo evolutivo a las tormentas. Hay muchos miedos evolutivos que no son fobias, porque entre los 4 y los 6 años aparecen y después se van, ¿eh? De modo que tenemos que tener todo eso, delimitar bien la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno. La pesadilla, el niño a veces la tienen recurrente todas las noches, el niño se despierta, transpirado, con el corazón agitado, le cuenta lo que pasó, mamá lo calma, le cuenta lo que soñó mamá, mamá o papá lo calma y vuelve a dormir. El terror nocturno, el niño se levanta con un grito y no recuerda nada. Esta es la diferencia. Siempre vayamos al médico pediatra o infanto juvenil, en este caso como son niños pequeños, al médico pediatra, que él va a hacer las derivaciones correspondientes. Muy importante todas las recomendaciones que nos da esta tarde. Muchos saludos de muchas personas. Gracias a todos los que están conectados de diferentes partes Igualmente del mundo. Como siempre, invitamos a que vayan al canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti. Y la próxima vez, doctora, creo que hablaremos de este tema de los niños, ¿no? Que le preocupa tanto a los padres. Sí, cómo manejar todo eso. Vamos a hablar sobre las etapas evolutivas en los primeros, en los primeros años de la vida, los primeros 3 años de la vida. Y después hay otro que es de 3 a 6 años, la segunda etapa importante. Pero recordemos, papá, mamá, los tíos, las abuelas que nos están escuchando, que en realidad eh, los primeros 5 a 7 años o 5 a 6 años de la vida de un pequeño son los más importantes. Por eso tenemos de alguna manera realmente que prestar atención a esa etapa. ¿Y qué tenemos que hacer en la primera etapa de 1 a 3 años, que es tan importante, y de 3 años a 6 años?
De eso vamos a hablar, de estos dos importantes periodos, la semana que viene. Como siempre, gracias por su aporte, doctora, al programa. Gracias a todas las cosas que nos está diciendo. Siguen entrando las preguntas. Los invitamos a que vayan al canal de la doctora también y se puedan suscribir ahí. Sí, exactamente. Sí, cualquier pregunta que tengan, lee alguna otra pregunta más si hay tiempo. Sí, hay una más. Mire, vamos con esta. Doctora, algunas veces como padres cometemos el error de darle miedo a nuestros hijos con algún animal para que se queden tranquilos o algo así. ¿Eso lo podemos convertir en una fobia? Claro, debemos de alguna manera aprender a educar y no la educación por el miedo es una educación que se dio mucho en nuestras generaciones, ¿verdad? Y que gente más joven a lo mejor hoy en día lo hace, no por mal, no, es sencillamente que desconocen que hay otros métodos. Sí, el miedo no es lo mejor, por ejemplo, mirá que va a venir en mi época era y todavía se usa el cuco o el coco o el hombre de la bolsa. Mirá que el hombre de la bolsa entonces te va a llevar si te portás mal. O va a venir un perro y entonces te va a morder. Sí, sin querer, si el niño está con factores de vulnerabilidad biológica, puede contraer realmente una fobia. Porque también en todo esto hay una parte genética, ¿verdad? Que funciona. Hay familias que tienen fobias, que desarrollan fobias. Pero Claro. atención, no eduquemos por el miedo. Más vale eduquemos diciéndole, bueno, si querés ir a la casa de la amiguita, no vas a ir, tenés que hacer esto. Vas a poder ir si cumplís con tu tarea. La otra pregunta puede ser, ¿pueden traer complicaciones las fobias, doctora? Pueden traer complicaciones si no se atienden. Las complicaciones son, como hablábamos antes, las discapacidades. Si yo tengo miedo a salir a espacios abiertos y entonces no trato esa fobia, voy a encerrarme cada vez más. Son las personas que se encierran y dejan que la comida se la dejen del otro lado de la puerta, encargan todo online. Sí, es una gran discapacidad que puede llevar a problemas. También si es que tienen ya algún tipo de trastornos del pánico, por ejemplo, ¿no? Que generalmente puede sobrevenir un ataque de pánico cuando estamos frente al objeto fobígeno, que puede ser tengo miedo a las hormiguitas, que fue el ejemplo de hoy, ¿no? Entonces, sí, el ataque de pánico se caracteriza por una sensación de muerte, me voy a morir. Me voy a morir y entonces ocurren toda una serie de fenómenos en nuestro cuerpo, porque es una respuesta fisiológica. Recordemos que la fobia dispara ansiedad patológica y la ansiedad siempre tiene una respuesta en todo el cuerpo. El cuerpo se prepara para huir de eso que nos resulta muy, muy amenazante. En realidad, yo creo que lo que tenemos que tomar es acción y poder tratarlos, si no podemos manejarlo nosotros de alguna manera, con especialistas. Importante, sí, ir al especialista, porque ¿qué sucede? Nos discapacita si somos madres con hijos, no podemos, dependiendo de qué objeto nos produce ese pánico, ese ataque de ansiedad, no podemos salir a la calle, no podemos criar nuestros hijos, es algo serio, es distinto del miedo. Lo voy a repetir para que lo anoten. El miedo es siempre racional. Yo tengo miedo a un oso que me va a atacar, a un perro, a un cocodrilo. Es racional. Es decir, ahora, la fobia es siempre un miedo irracional. Y otra cosa que le quiero decir, ataca físicamente al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Hay un órgano pequeño en el cerebro que se llama amígdala, que siempre es la que detecta el miedo. Cuando yo siento ese miedo, le manda un mensaje al hipotálamo, que es el encargado de regular el organismo cuando estamos en desbalance. Entonces el hipotálamo libera una serie de químicos
para la hipófisis, otro órgano del cerebro, y de la hipófisis se liberan productos químicos a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones. Y ellas descargan adrenalina. Este hipotálamo hipófisis adrenal, descargando adrenalina, es nada más que para momentos de amenaza en nuestra vida, esos miedos terribles, cosas realmente importantes que nos suceden. Pero debe bajar. La persona que está en fobia libera constantemente adrenalina y entonces, lamentablemente, eso provoca muchas enfermedades en el cuerpo y sobre nuestro cerebro, digamos, trastornos. Doctora, muchas gracias por su aporte esta tarde con nosotros. Gracias por toda esa información que nos brinda. Y Dios mediante, nos vemos el próximo jueves, doctora. Sigan a la doctora en su canal de YouTube en unifamilia.com, donde encontrarán este tema y muchos más. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta la próxima.